Bueno, y otra situación que está afectando sobre todo a la capital, y digo sobre todo porque no es un problema exclusivo de la capital, pero en la capital se vive con mayor identidad por la densidad poblacional, es la verdad el colapso del tránsito. El colapso del tránsito. Cada vez estamos peor. En promedio, en la hora punta matutina, que es alrededor de las 8 de la mañana, nos desplazamos a entre 12 y 14 kilómetros por hora. Esa es la velocidad máxima a la que nos podemos trasladar en promedio, imagínense ustedes. Y en la hora punta vespertina, que es alrededor de las 7 de la noche, la cosa está peor. De noche estamos peor. Nos desplazamos entre 11 y 13 kilómetros por hora en promedio. Cuando un ciclista en Lima se desplaza entre 12 y 15 kilómetros por hora. Es decir, en vehículo estamos yendo más lento que en bicicleta, por el tráfico. ¿Y esto por qué ocurre? Eso se lo vamos a preguntar a Alberto Morizaki, que es gerente de estudios económicos de la Asociación Automotriz del Perú. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Encantado. Es decir, nos saldría más rápido y tal vez más sano transportarnos en bicicleta en el país porque nuestro tránsito está colapsado y tengo entendido que nos pone a esas velocidades promedio en hora punta entre las peores ciudades del mundo, no solo de Sudamérica. ¿No? Mira, Lima en el ranking mundial del 2024 ha estado como la segunda ciudad con mayor congestión a nivel de la región y la séptima a nivel mundial. Pero estamos en el top 10. Y también en ese ranking entra ya Arequipa y Trujillo, en el ranking de las top 20 ciudades más congestionadas del mundo. No solamente está Lima, entra Trujillo y Arequipa, ¿no? Correcto. Y lo que hemos hecho acá es básicamente calcular la velocidad promedio y hemos comparado Lima contra, por ejemplo, Santiago de Chile, Ciudad de México y Bogotá, ¿no? Mientras que en Lima, por ejemplo, puedes desplazarte en la mañana a una velocidad promedio de 12 kilómetros por hora, en Santiago es de 24 kilómetros por hora. O sea, el doble de velocidad. Doble, ¿no? Y estamos hablando de horas complicadas, que en todas las ciudades son complicadas. Ojo, que eso es el promedio, ¿no? Pero el promedio esconde muchas cosas. Por ejemplo, tú agarras Javier Prado, quizás a las 7 y media, o 8 de la mañana, la velocidad incluso puede ser de 9, 8 kilómetros por hora, ¿no? Incluso menor, ¿no? Fose, La Marina también. Entonces, y a esa situación hemos llegado, ¿no? Y el país y la ciudad pierde mucho dinero por esta congestión, porque no solamente es que las personas pierden tiempo que podrían estar trabajando, produciendo, pierde el país como productividad, sino también sobrecombustión, se usa más combustible, contaminas más y esa contaminación genera pues enfermedades y muertes, ¿no? Que también es otro de donde el Perú y Lima están arriba también en las clasificaciones mundiales, ¿no? Entonces, y uno podría pensar que esa mayor congestión pues se debe a la cantidad de vehículos que existen en Lima, si lo comparamos por ejemplo con Santiago de Chile, Madrid, Ciudad de México y Bogotá, ¿no? Pero cuando uno relativiza y ve, por ejemplo, la cantidad de vehículos livianos por habitante, Lima tiene mucho menos que lo que tiene, es decir, la tercera parte de lo que tiene Madrid, la mitad de lo que pueda tener Buenos Aires, por ejemplo, mucho menos de lo que tiene Santiago de Chile, Ciudad de México, Bogotá, ¿no? Entonces, no es un tema de cantidad de vehículos, ¿no? Es más, si tú ves información estadística que te dice vehículos por hogar, también estamos en la cola, ¿no? Entonces son otros factores que generan. Y ahí podría entrar esta variable de el pésimo sistema de transporte público que tenemos, que hace que de repente todos tengan que sacar sus vehículos porque nadie quiere ir en transporte público. De repente en otros países se tienen más autos, pero algunos se quedan en casa porque para ir a trabajar, por ejemplo, es mucho más rápido y rentable ir en metro o ir en bus. Correcto. Uno de esos factores, por ejemplo, de la congestión es que no tenemos un transporte público eficiente. Claro. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la encuesta de Lima, cómo vamos, la última del 2024, muy poco porcentaje de la población se desplaza, por ejemplo, a través del metropolitano o de la línea del metro, ¿no? Porque no da abastos, está congestionada también. Entonces se necesita ampliar esos servicios, ¿no? Para la línea 1, el metro, nos hemos demorado 26 años en construirla. En la línea 2,
dicen que va a estar el 2029, van a ser casi más de 14, 15 años. Debió estar en el 21. Así es, ¿no? y quizás, y ahora para el 29 quizás no esté. Entonces, Santiago de Chile tiene, con menos población que nosotros, tiene ya 7 líneas de metro. 7. Y van a trabajar la 8 y la 9. Sí. Y Lima, con más habitantes, tiene pues una y un poquito más que está trabajando. Entonces, y Santiago además es una ciudad no solamente con menos población, sino más pequeña en extensión. Así es. Lima es muy grande. Así es. Y no solamente es el tema del transporte público, que no tenemos un transporte público eficiente, seguro, moderno, sostenible, porque también tiene que ser sostenible. En Lima, ¿cuántos buses eléctricos tenemos dando vueltas? 8. ¿Cuántos tiene Santiago de Chile? 1.500. Claro. Medellín, 1.500. Acá tenemos buses a GNV que se está impulsando, pero... Como política, el Transantiago y el Transmilenio, que son las dos formas de transporte masivo en Colombia y en Santiago y en Chile, ya están comprando como política solo eléctrico. Correcto. Ya no compran a combustión. Y hay incentivo de parte del Estado, ¿no? Justamente para la compra de estos vehículos, estos buses que son, de alguna manera, tienen el precio todavía más elevado que uno a combustión, a diésel, ¿no? Pero es uno de los factores, ¿no? Otro de los factores, por ejemplo, es que no tenemos un buen diseño vial, no hay diseño vial. La señalización también es pésima, los semáforos son muchas veces antiguos, nada coordinados ni sincronizados, no hay fiscalización y todo eso lleva a que no haya una cultura vial. Como sabes que no hay fiscalización, que nadie te va a poner una multa o si te la pones no la pagas, entonces incumples las normas de tránsito, ¿no? Manejamos como salvajes, ¿no? Debe ser la peor ciudad para manejar. Sí. En Sudamérica, de todas maneras. No sé si en el mundo, de repente en la India o algo así, hay algunas peores. Y tú tienes que tener políticas públicas para, por ejemplo, sacar vehículos antiguos que están circulando por la ciudad. Por ejemplo, la antigüedad promedio de nuestro parque, estamos hablando de más de 14 años. Santiago o Chile, la promedio es de 10 años. Entre 10 y 11 es lo óptimo. Nosotros tenemos más de 14 años. Pero tenemos que tener políticas públicas de poder retirar vehículos que están circulando y que no deberían estar circulando. Por ejemplo, vemos vehículos que se caen a pedazos y circulan. Y tú les pides la revisión técnica y la tienen aprobada. Entonces, claro, entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Para que tengas en cuenta una cifra, ¿no? En el Perú, de cada 100 vehículos que pasan la inspección técnica vehicular, solamente 8 o 9 son rechazados. Alemania, con un parque automotor más moderno, rechazan el 20-25%. De cada 100, 25 son rechazados. Chile, que tiene un parque automotor más moderno que el nuestro y el más moderno de la región, ellos rechazan también entre 20 de cada 100 vehículos que pasan. Y Perú, 8 o 9. Entonces, tenemos un parque automotor más moderno que el chileno, que el alemán. No, entonces algo no está funcionando. O nuestros estándares son muy bajos o ahí se está metiendo la corrupción entre medio, ¿no? Y no solamente eso, no tenemos una política de bono de chatarreo, por ejemplo, que hay en otros países de la región y del mundo, ¿no? Entonces, tienes que incentivar que las personas puedan dar su vehículo, sea de transporte público o transporte particular, para chatarrear, con un incentivo. Y un incentivo incluso, en otros países hay un incentivo amarrado, que si tú te compras o vas a comprarte un vehículo híbrido o eléctrico, el bono o el incentivo es mayor. Claro. Correcto. Entonces, no tenemos políticas, por ejemplo, políticas públicas de retiro de vehículos antiguos, y no tenemos tampoco políticas de incentivo de vehículos sostenibles con el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, eléctricos e híbridos. Claro. En Perú, de cada 100 vehículos que se comercializan, 4 son híbridos y eléctricos. Colombia, de cada 100 vehículos que se comercializan, 30 son híbridos y eléctricos. Están en un tercio. Correcto. Y Ecuador, de cada 100 vehículos que se comercializan, 15 son eléctricos o híbridos. ¿Por qué? Porque hay incentivos, hay políticas públicas. Acá no tenemos. En Los Ángeles, por ejemplo, en Estados Unidos han sido muy agresivos en eso, ¿no? A los vehículos no contaminantes, el tema el pago de impuestos es mucho menor que por ejemplo, en Colombia no están sujetos al pago del IVA, por ejemplo, que es el impuesto al IGB, a la venta, por ejemplo. No tienen aranceles y también tienen otro tipo de incentivos. Por ejemplo, el peaje, la tarifa es reducida del peaje, los seguros, el SOAT, por ejemplo, es más cómodo cuando es un vehículo eléctrico o híbrido. Entonces, no solamente hay incentivos tributarios, sino no tributarios, ¿no? Pero tenemos que comenzar con algo, ¿no? Por ejemplo, transporte público, buses. Se dice hace mucho tiempo que se va a empezar a incentivar el transporte público, lo que son buses eléctricos. No tenemos nada hasta el momento, ¿no? Hay proyectos de ley en el Congreso que han llegado a dictamen, pero no han llegado al Pleno. Del Ejecutivo
no tenemos nada firme Porque al todavía. final, nuestras leyes, en vez de avanzar, retroceden en ese sentido, ¿no? Así es, ¿no? Abriéndole campo a los informales. Así es, hemos migrado de la macromovilidad a la micromovilidad. Ahora nos transportamos en carros colectivos, en combis, y no como antes, que aunque sea el tranvía, ¿no? Los buses integrados, ¿no? Ahora no tenemos eso, ¿no? Entonces tenemos que volver a eso, y eso reduce congestión automáticamente, ¿no? Claro que sí. Bueno, esperemos que las autoridades hagan algo. Muchísimas gracias, Alberto, encantado. por estar aquí. Alberto Morizaki, gerente de estudios económicos de la Asociación Automotriz del Perú, ha estado con nosotros. Son las 3:27, vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato con mucho más aquí en En Contacto.